Mi relación con la moda ha sido una relación lenta y paulatina. Primero he sido peluquero maquillador y poco a poco pues empecé a introducirme en el mundo de las sesiones de fotos y tal. Iba haciendo sesiones de fotos, peinaba, maquillaba y poco a poco iba arreglando un vestido, iba poniendo una pinza y al final pues terminé creando los looks de las modelos. Trabajo mano a mano con varios diseñadores. Cada uno tiene su personalidad y su estilo y en función de lo que necesito pues llamo a un diseñador o llamo a otro. Con Antonio siempre que hemos trabajado juntos la verdad que es una maravilla porque no hay ningún problema. Tenemos mucho feeling los dos y nos compenetramos súper bien. Intento que luzca bien no solamente las actrices o las modelos sino además la ropa, que la ropa luzca impecable y bien. Pues con Gisela, por ejemplo, es una persona que es versátil a la hora de necesitar diferentes looks, ¿no? Además ella es una mujer que le aporta mucha clase y sensibilidad, ella transmite muy bien, ¿no? Yo creo que es muy importante que te veas guapa con el vestido, porque esto te da cualidades de decir, mira, me tiro para adelante y voy... Claro, lo bueno que tiene Antonio es que te visualiza y entonces sabe lo que tiene que esconder y lo que tiene que potenciar. No solamente te hace el vestuario, sino que también maquilla, peina, o sea, te hace un global y eso es lo que yo busco, ¿no? Una persona que te ayude un poquito en un look general. Ya tenéis. Este vestido es un vestido joya precioso, es precioso. Con esta luz se apaga un poco, pero con la luz de los focos y de televisión brilla y el vestido se va moviendo, tiene mucha vida. Es espectacular. Sí, es muy bonito, además te queda, no hay que tocarle nada. Antonio tiene mucho gusto, es muy sensible y a la hora de tratar con él es muy fácil, porque hay estilistas que a veces son más artistas que los artistas. Y Antonio no, Antonio suma y suma y suma y te lo hace todo fácil. Pues ya, vámonos, hecho, lo tenemos. Vamos. Muy bien.